Chocani, la Llorona, Cihuacóatl, madre de nuestros ancestros. La veían como una gran guerrera y con frecuencia celebraban fiestas en su honor. Sin duda, la figura de Cihuacóatl representa que ser madre es un sinónimo de fuerza y respeto. En México, la Llorona, una mujer que vaga en medio de las calles llorando por sus hijos. Algunas versiones dicen que era una joven que ahogó a sus hijos por una traición de amor. Otras dicen que los descuidó y el río se los llevó. Lo cierto es que el mito va un poco más allá de lo que piensas y está sujeto a propia interpretación. Cuentan que Cihuacóatl, madre de nuestros ancestros, símbolo de los mexica, traía consigo predicciones de las guerras que estaban a punto de suceder. Cuando estaba próxima la llegada de los invasores, ella dio el aviso y lloró por sus hijos, ya que estos traerían muchos cambios dolorosos. Desde entonces, se puede escuchar su llanto. Otras versiones narran que la diosa dejó a su hijo en un cruce de caminos y cuando regresó, no encontró más que un cuchillo, lo cual le causó mucho dolor. Pero la historia oficial de Cihuacóatl es mucho más antigua y su figura ante los mexica es más compleja. Cihuacóatl mira inquisitiva a todos sus hijos, los seres supremos y los humanos. Lleva consigo serpientes, tiene el rostro pintado de colores, como el rojo, negro y blanco, además de portar hábitos de guerrera. Proyecto Yautecame. Maquillaje Nitze Mejía. Representación artística de Chocani Cihuacóatl, Ana Cihuacóatl. Idea creativa Teotecpatl Santín. Fotografía Yacel Vázquez, Francisco Photo Art, Chucho Fox Photographer. Colaboración con La Ruta del Ajolote.